Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este espacio de los análisis del domingo. Bueno, por el momento no se ha juntado nadie a la sala, estoy solamente yo. No hay ningún problema. Recordemos que este es un espacio emergente donde todavía no terminamos de estructurar bien si es que se mantiene o no. La idea un poquito era reemplazar lecturas del martes y jueves, que por temas de falta de luz y para las personas que les gusta leer solas, este espacio la idea era que podría ser solamente de reflexión. Lo vamos a mantener hasta que sea posible y si no, si vemos que realmente no es provechoso para las personas, pues lo cerramos, no hay ningún problema. Así que bueno, empezamos. Si no se conecta nadie a la reunión, simplemente daré el análisis y cerraré. Si es que se conecta alguien, hablaremos un poquito. En fin. Bueno, les quería compartir esta primera frase de Melina Meguerian que dice, Eros representa el poder sobrecogedor del amor que por su fuerza puede también destruir. Y inaugura un poco esta escultura que nosotros tenemos aquí, que está en el Museo del Louvre en París, bellísima, elaborada por Antonio Canova en 1793, un escultor italiano, que lleva por título Amore e Psiche, amor y alma, amor y mente también podríamos nosotros traducir. Y está aquí simbolizando, en un mármol muy bien tratado, justamente la historia de estos dos personajes, el uno divino y la otra humana. Eros, enviado, hijo de Afrodita, de la diosa del amor, enviado a que haga que Psique, una de las princesas más bellas del reino, se enamore de una persona que sea fea, no igual a ella. ¿Por qué este envío de Eros para que sí que caiga enamorada de una persona de carácter malo, no tan agraciada? Precisamente porque su belleza suscitó la envidia de Afrodita, que al no poder soportar que estaba siendo más adorada, venerada que ella, por envidia, por celos, manda a su hijo a que cause esta dificultad. Lo que no tomó en cuenta Afrodita es que su hijo, al ver la belleza de Psique, terminará enamorándose de ella y jurándole eterno amor. Les recomiendo que lean este mito porque este impulso de Eros, del amor, que trata de estar con su amada, con Psique, va a provocar que por un lado Psique caiga en un profundo sueño, en un profundo coma, por un sinnúmero de pruebas que la propia Afrodita le pondrá para recuperar a Eros, y luego será Eros mismo el que tendrá que despertar de ese profundo coma Afrodita con un beso, el beso entre Eros y Psique, que está representado en esta escultura. Beso que le revivirá, que le volverá a dar vida, que le despertará de ese sueño profundo, prolongado, eterno. La historia es mucho más extensa, no me voy a alargar en esto, pero les invito a que lo lean. Eros, como dice aquí la frase de Melina, puede ser ese poder que produce amor, pero que también ese mismo poder puede destruir. No porque el amor destruya, sino porque esa fuerza que crea el amor puede llevarnos o a la guerra o a la vida, porque hay una fuerza grande. La escultura, como les digo, por demás es hermosa, refleja estas dos realidades que Alexei vive también en el juego y en el amor, en estos dos momentos de su vida. Y como ustedes pueden ver, justamente el punto de fuga de la obra, el centro de la obra, como ven, hace como una especie de cruz, ¿no? Y el punto culmen, el centro está en el beso que revive lo muerto. Aquí está representada estas dos fuerzas del amor, la vida y la muerte también unidas aquí, en esta especie de abrazo. Parecería incluso que sí que estuviera como formando un corazón, ¿no? En pleno beso y Eros acogiéndola, acurrucándola, abrazándola. Es una imagen realmente preciosa. Y bueno, lo que se escucha es Sueño de amor de Franz Liszt. Bien, quería comenzar el día de hoy con una pequeña introducción. Voy a presentarles a este gran filólogo
a este gran estudioso de Dostoyevsky, este gran traductor llamado Juan López Morillas, en justamente en una introducción que él hace a uno de los libros que produce Alianza Editorial de El Jugador. Me parece interesante que podamos leer esto porque nosotros en la semana ya habíamos comenzado a entrar en la vida de Dostoyevsky con más detalle. Esta introducción cierra esa especie de estudio que hicimos el martes y el jueves sobre Dostoyevsky y nos permite ahora condensar en sus palabras la vida que llevaba este autor, sobre todo con relación a su ludopatía. Bien, nos encontramos nuevamente entonces en el casino de Wiesbaden. Si ustedes quieren ver a detalle la historia de cómo nacen los casinos y sobre todo cómo Dostoyevsky llega hasta Wiesbaden, lo pueden ver en los videos del martes y el jueves que subimos en la comunidad de lectura, donde ahí expuse un poquito estos inicios. Comienzo la lectura entonces de la introducción a la obra del jugador elaborada por el gran Juan López Morillas. Todo lo que voy a leer a continuación es de él. ¿Qué es lo que nos dice Juan? A fines de agosto de 1863, Fyodor Dostoyevsky, en viaje por la Europa occidental, se detuvo 4 días en Wiesbaden con objeto de probar fortuna en la ruleta. Ganó al principio unos 10.000 francos y, según confesión propia, hubiera debido contentarse con esa ganancia y alejarse cuanto antes de la ciudad. Pero una tensión irresistible le arrastró de nuevo al casino y a la pérdida de la mitad de lo ganado el día anterior. Comienza ya a despertarse en Dostoyevsky esta tendencia al juego. Así empezó la pasión, nos dice, por el juego que había de atormentarle el resto de su vida. Ese mismo verano, Dostoyevsky hubo de habérselas con otra pasión. Aquí viene el otro gran eslabón, el otro gran polo, la polaridad que él tiene, de índole diferente, pero igualmente torturante, la que sintió por Apolinaria Polina Prokorievna Suslova, su compañera de viaje en tal ocasión. Aquí tenemos una imagen de Polina, su amante, la que él se ama, donde encontró el amor. Fue una excursión de 2 meses, en Wiesbaden estamos hablando, ¿no? Jalonada por arrebatos de sensualidad, fases de hastío, humillaciones, reproches, rupturas y reconciliaciones. A decir verdad, resulta difícil deslindar lo que hubo de amor y odio en ambas pasiones. Dostoyevsky tuvo relaciones amorosas muy pasionales y también muy tortuosas. Dostoyevsky habla indistintamente de la poesía del juego y el infierno de la ruleta. Miren esta polaridad. En palabras de Dostoyevsky en sus cartas, sobre todo a su hermano, habla de estas dos realidades. La poesía, la belleza, la estética que él puede encontrar en el juego, en el azar, y por otro lado, esa misma belleza le lleva al infierno de la ruleta. Estos dos movimientos en la vida que están a veces muy unidos. Continuó. Y a juzgar por testimonio escrito de ambas partes, la pareja protagonizó alternativamente la poesía y el infierno del amor, las dos realidades donde también puede estar enmarcado el sentimiento amoroso, Psique y Eros. Continúo leyendo. La pasión amorosa y la pasión por el juego se dan en forma complementaria en Dostoyevsky durante ese verano. Cuando una flaquea, se robustece la otra. Diríase que lo que el escritor persigue es ante todo el escalofrío del riesgo, la angustia aneja a jugarse el todo por el todo en el tapete verde o en el corazón de una mujer. 3 años después de su viaje con Polina Suslova y como eco de la honda huella que dejó en su espíritu, Dostoyevsky dictaba en algo menos de un mes la novela que ahorita nosotros como comunidad estamos leyendo, El Jugador. Recordemos que ella desaparece ya de la vida de Dostoyevsky, Polina. Dostoyevsky se queda en una situación lamentable y tiene para sobrevivir que escribir, como bien lo menciona el comentarista, una nueva novela. Para ello asomará otro personaje en su vida,
la taquígrafa Ana Grigorievna Snitkina, la que vemos ahí en foto. Joven de 20 años, fue pues la primera en oír de labios del propio escritor la historia, sin duda metamorfoseada, pero auténtica en lo sustancial, de sus borroscos amores con Polina. Y ello no deja de tener interés, ya que breves meses después Ana había de convertirse en la segunda esposa del novelista. La novela tiene no solo una base autobiográfica, entonces, la del jugador se refiere, también tiene una base confesional, también un propósito terapéutico. Para Dostoyevsky debió haber sido muy, muy importante poder volcar esos sentimientos que tenía o que tuvo hacia Polina y también hacia la ruleta. Esas dos grandes pasiones que no le dejarán toda la vida. El novelista quiere purgar, poniéndolos de manifiesto, los humores nocivos que en su organismo había engendrado el devaneo con Pólina. Recordemos que aquí humores se refiere a las realidades internas, la enfermedad. No nos olvidemos que para la antigüedad había o existió durante algún tiempo y se mantuvo durante muchos años la teoría de los humores. Suele decirse que esta teoría de los humores ya los primeros egipcios comenzaron a usarla. Sin embargo, fueron los griegos, sobre todo recordemos a Galeno y un poquito más atrás, otros grandes filósofos griegos que decían que el ser humano tenía cuatro humores principales: la bilis negra, la bilis amarilla, la flama y la sangre. Si uno estaba enfermo de bilis negra, estaba enfermo de depresión, diríamos hoy en día, ¿no? Pero esos son los humores. Bien, entonces aquí recuerda nuevamente el comentarista eso, ¿no? El novelista quiere purgar poniéndolos de manifiesto los humores nocivos que en su organismo había engendrado el devaneo con Polina. Palpitante todavía estaba el recuerdo de una aventura que, lejos de refinarle y ennoblecerle, le había envilecido. Y viva como llaga enconada, seguía la memoria de la degradación aneja a su pasión por el juego. En Alexei Ivanovich, el personaje del jugador, se relata en primera persona un capítulo de su vida. Dostoyevsky se propone retratar a un cierto tipo de ruso en el extranjero, o sea, él mismo, desarraigado, trashumante, insatisfecho, que detesta la Europa culta, aunque solo un poco más de lo que también detesta su país natal, donde por cierto casi lo terminan fusilando. Continúo, pero sin poder alejarse de ella, prendido en la malla de un maléfico hechizo, víctima de desidia, pregonero de la propia bajeza. Y no obstante posee indiscutible talento y una fina perspicacia que le permite calibrar la necedad, la hipocresía y la maldad ajenas. La xenofobia de Alexei Ivanovich, que es en gran medida la del propio Dostoyevsky, se refleja en su caracterización de franceses, alemanes y polacos. Los franceses, tenemos ahí los personajes de Gru y de Mademoiselle Blanche, rigen sus acciones por el cálculo, el cinismo y la rapacidad, rasgos disimulados apenas por la elegancia de modales y una cortesía fría y estudiada. Por otro lado tenemos a los alemanes. Son toscos, vulgares. Ahí está, por ejemplo, el barón y la baronesa de Burbergen, con el que Alexis se termina peleando, disgustando. O de una laboriosidad mezquina y cruel, el váter del capítulo 4, por ejemplo, que nosotros leímos. Los polacos son serviles, en cambio, rastreros y ladrones, los tres que ayudan a la babulinka a jugar a la ruleta, porque veían que tenía posibilidades, que tenía plata y que le podían dar algo de las ganancias. Pero de esta visión despectiva tampoco se escapan los rusos. El general Zagoriansky, la abuela, a quienes por codicia y vanidad vemos despilfarrar en las ciudades de la ruleta los caudales procedentes del sistema feudal de su país de origen. Recordemos que estamos siglo XIX. Rusia
está en un régimen zarista, de las grandes dinastías de los zares. Todavía no abandonan el feudalismo. Hay un gran servilismo y un gobierno totalmente autoritario, ¿no? Completamente autoritario. Eso también hace que sea una sociedad en mucho conflicto. Siempre cuando hay autoritarismos, totalitarismos, la sociedad nunca está conforme, porque hay un derecho que solamente uno lo siente cuando alguien se lo quita a otro, como es la libertad. Si bien la libertad ni se mide, ni se compra, ni se pesa, parecería que es un concepto tan abstracto, solamente aparece cuando la perdemos. Y en Rusia pasaba eso. Por eso Dostoyevsky podríamos nosotros decir que es una apátrida. No tiene un lugar. Es un desterrado también. Es un extranjero, tanto externo como interno. Es dura la vida de Dostoyevsky. Y aquí lo retrata muy bien el comentarista. La única excepción parecen ser los ingleses, cuyo tacto y generosidad Alexei Ivanovich hace destacar de sus impresiones, por ejemplo, con Mr. Astley, que lo ve como alguien excéntrico, pero lo toma como un amigo. La novela del jugador se subtitula De las notas de un joven, y su estilo es el que corresponde a los rápidos apuntes de un diarista, preocupado más de consignar detalles y esbozar sensaciones que de escribir un relato fluido y bien trabado. El hecho de que la novela fuera dictada contribuye asimismo a reforzar el carácter nervioso, entrecortado, de una fábula en que lo vivo es por lo menos tan importante como lo pintado. ¿Por qué Dostoyevsky lo subtitula al jugador como de las notas de un joven? Es precisamente porque nosotros vemos esta narración en primera persona como si viéramos el diario de alguien, en este caso de Alexei Ivanovich. Y bueno, ahí termino con una imagen bien interesante de el siglo XIX ruso, ¿no? Como ustedes pueden ver, un gran castillo de los zares rusos, mucha prosperidad, mucha abundancia, sobre todo en la pecunia, en tierra. Recordemos que estamos en una sociedad pecuniaria, no crematística. Pecuniaria viene de la pecunia, del ganado, ¿no? Era una sociedad donde las tierras, la producción, la carne, la leche, era muy importante el comercio en ese sentido, que estaba regido por pequeños zares o señores feudales. A diferencia de la Europa occidental, donde ya había comenzado toda una revolución en cambio crematística. Recordamos que crema viene justamente de dinero, ¿no? Una época llevada por el intercambio comercial con el dinero, que por cierto surge o tiene su asidero en Occidente, sobre todo en el siglo XII y ya con más fuerza en el siglo XIII, en Florencia. Florencia, ciudad italiana, la Gran Florencia, será el centro de las grandes dinastías bancarias que comenzarán precisamente por migraciones, ¿sí? De personas expulsadas de los feudos que comenzarán a hacer comercio, no solamente ya con ganado y tierra, sino sobre todo ya con papel escrito y después papel moneda. Florencia será la cuna del florín, ¿no? Esta moneda que nosotros hasta ahora vamos a leer en la lectura que tenemos y que va a posibilitar que se convierta tan importante una ciudad que va a ser disputada por el Imperio Romano, que va a ser disputada por el Papa y por el rey francés, ¿no? Y ya vemos cómo se fueron dando estas controversias, ¿no? Entre el Bonifacio VIII, entre el Felipe el Bello, en fin. No vamos a entrar en eso porque ya es historia, pero recordemos entonces que estamos en dos sistemas contrapuestos y en medio de eso, de la gran explotación y riqueza que vivió Occidente, también estamos ya en la revolución industrial occidental. Surge junto con esta revolución industrial también los grandes postulados y las teorías de Karl Marx, que son altamente cuestionables. Pero bueno, bien, no nos alargamos mucho eso, pero para tener un poquito el contexto en el que estamos, ¿no? Y en el que Dostoyevsky escribe la novela. Bueno, un breve resumen nada más de los capítulos 9 y 10 que voy a leer hoy día, los comentarios, y con eso acabaríamos la reunión de hoy. Igual me he alargado un poquito, porque como estoy solito, pues me voy a dar esa licencia. Bien.
Capítulo 9. Leímos esta semana el martes del 9 y el jueves del 10. El capítulo 9 tiene tres grandes momentos. Primer gran momento, el encuentro en el hotel de Alexei con la babulinka, que se llama Antonida Vasilevna Terasevich, que ha llegado de sorpresa. Recordemos que el general estaba ya desde hace algún tiempo queriendo que la abuela se muera para que le herede y pueda solventar los gastos que él tenía y que eran cuantiosos. Sin embargo, la abuela llega con una vitalidad impresionante luego de que le han recomendado desde Rusia que vaya a Occidente, a Europa, sobre todo a este caso Alemania, para que haga curas de aguas. Y ya no voy a ahondar en esto, pero recordemos que las curas de aguas eran muy comunes en ese tiempo y que incluso los casinos ofrecían este tipo de servicios. Alrededor del casino habían muchas aguas termales usadas en el tiempo del Imperio Romano con gran cantidad de sulfuros que permitían la curación o por lo menos la relajación de los enfermos. Bueno, Antonida va para eso. Una vez que se encuentra con Alexei, conversan y después pide ver al general. Le suben a ella y se encuentra en una gran sala donde la ponen en el medio, donde está el general reunido con su corte, podríamos decir, que consta de Madame Blanche, de Polina, del francés de Gru, de un príncipe alemán que ha sido invitado también, de un ruso, y bueno, están todos ahí compartiendo y la abuela de sorpresa aparece. El general se queda sin palabras, nadie esperaba la visita de la abuela, más bien querían ya que el telegrama llegara y les dijeran, la abuela murió, pero ella asoma. Y nos encontramos con una personalidad bien curiosa, desinhibida, completamente directa, sin pelos en la lengua, diciéndole a cada uno lo que le corresponde. Y bueno, yo creo que es lo esperable también a cierta edad, es decir, yo esperaría que la persona cuando va pasando los años se desinhiba un poquito más, ¿no? En fin. Y termina con el último momento que es la salida de la habitación, que sería como un fin del acto. Esto tranquilamente podría teatralizarse, ¿no? Y sale la abuela de la habitación diciendo que va a hospedarse unos días de aquí, que va a ver cómo van las cosas y sale como una especie de procesión hasta su cuarto. En el capítulo 10, en cambio, tenemos la entrada de la abuela al casino. Antes a la abuela ya le han destinado una pieza, ella hace algunas modificaciones y después pide ir a este famoso casino donde ella sabe que malgastan el dinero. Le llevan y a ella cuando entra, nunca había entrado antes, se encuentra con un mundo frenético, juegos, apuestas, un montón de situaciones que se van gestando y que ella misma comienza a ser parte de este mundo y emocionarse. Tal es así que juega a la ruleta, comienza a apostarle al cero, que es un número dificilísimo que salga, y sin embargo sale, gana hasta 36 veces más, y después apuesta a los rojos, donde también gana. Y en esta especie de, no sé, suerte de principiante, logra salir con más o menos 12.000 florines, que habíamos nosotros hecho que es una equivalencia con unos $1.500. Es un montón, realmente es un montón. Lo que llama la atención del capítulo 10 es que la abuela, después de haber ganado tanto, ya no sigue jugando, sino que dice, bueno, se acabó. Hasta aquí llego, no juego más. Y les voy a leer un poquito cómo termina, porque me parece interesante ver ese parangón entre lo que pasaba con los jugadores compulsivos, que no podían ya parar, y ella. Después veremos la evolución de ella también. Termina la abuela de la siguiente manera. Teníamos una nueva ganancia de 4.000 florines, es decir, 8.000 en total. Dadme la mitad y pon la otra en el rojo, me ordenó la abuela. Puse los 4.000 florines donde ella me indicaba. Rojo, volvió a decir el croupier. 12.000. Dámelo todo. Ahora pon el oro en mi bolso y guarda los billetes. Suficiente por hoy. Vámonos al hotel. Hay una ruptura, ¿no? Que a nosotros también nos hace romper ese estado que teníamos cuando leíamos de emoción que nos produce este juego de la abuela. Bien, y para cerrar, el análisis que nos hace de estos capítulos Daniela Paolini, profesora de la Universidad de Buenos Aires de Literatura y gran estudiosa de Dostoyevsky. Primer punto a tomar en cuenta del capítulo 9, la irrupción y el sentimiento de venganza. La sorpresiva aparición de la bola en Ruletenburgo
además de frustrar los planes de la familia, hace poner en crisis dicha moral y las formas con las que se mantiene el orden social de la nobleza. En algún punto, la abuela y Alexei comparten el mismo placer por poner en jaque las expectativas del general de Gru y Blanche. Si bien la abuela por su estatus tiene la autoridad que no tiene Alexei para comportarse como quiere. Es decir, surge como una irrupción la figura de la venganza. La abuela está ahí para poner orden, ¿no? Y lógicamente para Alexei también es un símbolo de esperanza, porque él es un poco desvalido en ese sentido. Sin embargo, la llegada de la abuela le da una especie de, no sé, ponderación, como nos dice aquí Daniela Paolini. Crítica a la división social. Otra forma en la que Antonida Vasilevna tiene una actitud disruptiva con las jerarquías sociales es a partir de su relación con las personas de los estratos inferiores. La abuela, nos dice Daniela, es la única que se interesa y se dirige hacia quienes forman parte del servicio doméstico, como Fedosia, Potapich y Marfa, y solicita que esta última, Marfa, su mucama, la acompañe a la ruleta. Aunque el general le dice que no es necesario, a lo que la abuela le responde, ¡qué tonterías! Dejarla porque es una sirvienta, si también es una persona de carne y hueso. Entonces aquí la abuela, y esto también a nosotros nos llamaba la atención, parece que encarna esta especie de horizontalidad, ¿no? No tiene una situación tan vertical, sino que comienza a dar voz a los sin voz. Y eso es muy interesante, muy, muy interesante. Y en el capítulo 10, Daniela Paolini nos comenta igualmente en dos momentos, el sentimiento de la ruleta y la psicología de la ludopatía que ya comienza a ser mucho más visible ahora. Ya habíamos, antes de leer lo de Paolini, ya habíamos nosotros tenido una experiencia de Alexei en el juego de la ruleta, pero no se nos había narrado con la fuerza con que se nos narra cómo juega la abuela ahora, que nos hace incluso a nosotros temblar de la preocupación si va a perder o ganar. Esa es la psicología precisamente de la ludopatía y el sentimiento que produce la ruleta. Nos dice Daniela, la abuela y Alexei Ivanovich también comparten la adicción al juego. Vale la pena remarcar que en el capítulo 10, cuando Alexei relata el frenesí del juego de la abuela, se refiere a sí mismo por primera vez como jugador, describiendo las sensaciones que le produce la ruleta. Yo mismo era jugador, lo sentí en ese mismo momento. Me temblaban las manos y las piernas, me latían las sienes. La abuela juega como Alexei describe el juego de los rusos, sin mesura ni cálculo, pero con la convicción de que ganará. Pero, así como la abuela, Alexei y Polina esperan todo de la ruleta, confiando en tener siempre de su lado la suerte. El juego es que tarde o temprano llegará la derrota, pero esto que menciona Daniela Paolini me parece muy interesante, porque en realidad aquí, como ella dice, la primera vez que Alexei se reconoce al mismo como jugador, no porque juegue como tal, sino por cómo se siente. Y ahí hay un punto clave, porque uno puede decir que tiene una inclinación o una adicción a algo, no por la actividad que realiza, sino por qué siente cuando la realiza. Y aquí está descrito perfectamente. Yo mismo era jugador, lo sentí en ese mismo momento, me temblaban las manos y las piernas, me latían las sienes. Muchas emociones, ¿no? Y finalmente nos termina diciendo del capítulo 10 tres cosas interesantes: desenfreno, adrenalina, autocontrol. Por eso la actitud de la abuela, que insiste con apostar al cero, un número con pocas probabilidades de salir, anticipa el desenlace de su juego, que será al todo o nada. Alexei no puede controlar el juego de la abuela, que se deja llevar por el caos y el descontrol de la ruleta, del mismo modo que Alexei terminará sucumbiendo a su ludopatía. Sin embargo, en un punto quiebre, la abuela termina la jugada y decide retirarse con lo ganado. El rojo y el cero marcan por ahora su destino. Amor y nulidad. Otra cuestión interesante. Bien, como preguntas para el diálogo que vamos a tener ahora, que no nos va a poder darse precisamente porque no tenemos quórum. eh, Sin embargo, si es que algún rato llegan a escuchar este momento, les dejo como estas impresiones que podrían ser interesantes, ¿no? Para irnos planteando.
Primera pregunta, ¿qué impresión me causa la llegada de la abuela? ¿Por qué es tan disruptivo? No solamente para los que viven ahí, para el lector también es disruptivo. ¿Por qué? ¿En qué conecto con el personaje? La gran mayoría de nosotros decíamos que la abuela nos parecía un personaje por fin honesto, no es como que viene a dar un nuevo movimiento al relato, es un motivo del relato en realidad. Recordemos que el motivo es la unidad mínima de interpretación en un texto y ella es un motivo también de movimiento. ¿Qué opinión me merece el estrato social? Toda esta crítica que se hace al tema de la jerarquía social, ¿cómo yo lo veo? ¿Cómo yo lo podría analizar? Y esto unido a la sociedad actual. Se sigue en esta sociedad que nosotros vivimos en Ecuador, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos. Se sigue poniendo énfasis en la clase social. Hay todavía esto con fuerza. Y pasando un poco ya de la abuela al juego, ¿no? Quizá alguno de nosotros ha participado o hemos participado en algún juego que nos ha llevado a ese nivel justamente de adrenalina y tensión que un poco describe Alexei. El amor es igual a la ruleta. ¿Cómo parar la fuerza que me llena de placer y desenfreno cuando experimento este tipo de situaciones? Muy interesante quedarnos como con estas reflexiones porque nos pueden ayudar un poquito a ir como desentramando toda esta complicada situación en la que nos mete el jugador de Dostoyevsky, sobre todo en el tema más psicológico. Bueno, creo que me he alargado bastante, tengo derecho porque estoy solito ahora, eh, pero recomendarles que puedan seguir dándole vueltas y que lo del jugador lo vayan viendo también con respecto a la vida de cada uno, ¿sí? Bien, comentarles quizá para los que vean que viendo que no es un espacio que resulta provechoso por el mismo hecho de que no participan, lo voy a suspender hasta que veamos y reestructuremos quizá otro horario. En fin. Entonces, este es el último domingo que tenemos el espacio solamente el análisis y nos encontramos más bien solo los martes y los jueves para continuar con la lectura del jugador. Igual les compartiré un poco de esto que vimos hoy día en las lecturas semanales. Eso, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.